doctoral. Perdón, dicho esto, pues empecemos. Está cambiando, ¿no? Lo veis en la siguiente diapositiva. Todo bien, vale. Pues en esta diapositiva podemos ver 5 ejemplares de ánforas Dressel II. Todas son tarraconenses. Y como podéis observar, como se suele decir, y perdón por la informalidad, cada una es de su padre y de su madre. Es decir, presentan características morfológicas muy, pero que muy diferentes entre sí. No comparten ni un solo rasgo morfológico entre ellas. Se podría decir que el único rasgo que comparten estas Dressel II son las asas de sección bífida, pero ni eso, ya que las dos producciones de más a la derecha presentan asas de sección elíptica con estrella en su cara externa o pseudobífida. También podemos decir que los bordes son de sección redondeada, pero tampoco, porque las producciones de Cambiade, que es el ánfora de más a la derecha, muestran bordes de sección más cuadrangular. Entonces, ¿por qué aglutinamos estas producciones bajo el mismo nombre genérico de Dressel II? Y 3/4 de lo mismo para las Dressel III tarraconenses. E idem para las Pascual 1. Entonces, me surgió la siguiente duda. ¿No podríamos ser un poco más concisos en la caracterización tipológica de estos 3 tipos de ánforas tarraconenses para ser más consecuentes con la realidad arqueológica? La cuestión del interés por conocer las subdivisiones formales de cada tipo para permitir identificarlas correctamente en los mercados receptores ya se puso sobre la mesa hacía 30 años. Desafortunadamente, esta línea de investigación no pasó de ser una propuesta y cayó en el olvido sin llegar a materializarse jamás, por cuestiones obvias. Es que requiere un improbo esfuerzo dado el enorme volumen de material a analizar. Y el análisis morfológico de las producciones tarraconenses quedó relegado a un segundo plano, por detrás de la epigrafía y la arqueometría. Pero estas por separado, como podéis comprobar a día de hoy, se han mostrado insuficientes por sí solas para hacer frente a esta problemática. La abundancia de sellado de las ánforas tarraconenses es muy irregular y claramente inferior a otras producciones ánforicas hispanas. Y la arqueometría es costosa y los resultados son, en la inmensa mayoría de ocasiones, inconcluyentes. Pero nos seguirá quedando, por tanto, el análisis morfológico para rellenar esas lagunas, pero como hemos dicho, olvidado. Si bien se han publicado diversas aproximaciones que han intentado sistematizar tipológicamente las principales producciones ánforicas tarraconenses, con muy buenos trabajos, como los que podemos ver en pantalla, estos no han resultado ser del todo eficaces ni aplicables. ¿Y por qué? Porque basan su propuesta de caracterización tipológica en criterios morfológicos a muy grosso modo, como la morfología general del cuerpo, si más ovoide, más fusiforme, el tamaño y forma del borde, etc. Pero tal complejidad en la variabilidad morfológica de los tipos Dressel II, 3 y Pascual 1 tarraconenses no puede ser simplificado en 3 o 4 subtipos, ya que quedan enormes lagunas sin resolver. En definitiva, también adolecen de la falta de asociación de cierto tipo de caracteres morfológicos con el área productiva de la que proceden. Y estos, como demostraremos y como ya hemos visto en diapositivas anteriores, son marcadísimos. Por ejemplo, los rasgos de las Dressel II elaboradas en el Ager iluronensis no tienen nada que ver a nivel morfológico con las del Ager tarraconensis, y menos aún con las del Ager dianensis, por ejemplo. Pero en estas tipologías publicadas se entremezclan, cuando las realidades económicas y sociales entre estos territorios son muy diferentes. Incluso también estos intentos de caracterización tipológica anteriores presentan problemas a nivel cronotipológico. Y poniendo un caso práctico, por ejemplo, una ánfora con datación absoluta del 33 después de Cristo, la fecha está exacta por una datación consular en Tituli Picti, digamos, presenta la misma morfología que la presente en la figlina de Malgrat de Mar, en el Ager iluronensis, casi 40 años después, en época Flavia. Igualmente, tampoco se han tenido en cuenta las producciones más meridionales y más septentrionales, ya que los intentos de caracterización anteriores están centrados plenamente en las ánforas layetanas, es decir, las producciones ubicadas, mutatis mutandis, en la actual provincia de Barcelona. En defensa de estos estudios anteriores, hay que decir que se trata de trabajos en formato artículo y, por lo tanto, con unos límites de extensión impuestos que tampoco podían. Aparte, se nos ha olvidado que las ánforas las hacen a mano los alfareros y que estos cuentan con una tradición transmitida y aprendida de generación en generación, por lo que sus procesos de memoria muscular, es decir, cómo moldean y ejecutan cada parte del objeto, diferirá sustancialmente entre las diferentes comunidades de alfareros. Esto explica, a su vez, las variaciones morfológicas entre áreas productivas e incluso intrafiglina,
especialmente, como veremos, en las zonas productivas del Baix Llobregat y del Maresme, en Barcelona. Es decir, un aprendiz aprende de un maestro la técnica para moldear ese objeto y puede que le introduzca pequeñas mejoras o matices en ese proceso, pero siempre fabricará ese objeto siguiendo el mismo método, ya que sabe que esa es la manera que funciona y en la que no se rompe el contenedor creado. A partir de aquí nos surgió la siguiente duda. ¿Sería posible distinguir la zona productora de origen de las ánforas tarraconenses en contextos arqueológicos externos al alfar mediante el análisis morfológico a nivel macroscópico? A continuación vamos a demostrar cómo sí es posible. Como ya hemos visto también en diapositivas anteriores, la variabilidad morfológica interregional es altísima y en cada zona productora confieren a las ánforas que producen una fuerte personalidad propia, por lo que nuestro trabajo debía centrarse en documentar, si no todas, la mayor cantidad posible de ánforas tarraconenses de los tipos Dressel 2, Dressel 3 y Pascual 1 completos o semicompletos, poniendo especial atención en aquellos ejemplares que presentasen marcas epigráficas y que por lo tanto nos permitiesen relacionar ciertas características morfológicas a un alfar o zona productora concreta. El problema es que la calidad del registro arqueológico en los vertederos de las Figlinae es muy irregular y el material se suele encontrar en un estado sumamente fragmentario, lo que dificulta enormemente la posibilidad de establecer criterios morfológicos para los alfares en base a estos indicios. Pero, afortunadamente, podemos sortear este inconveniente buscando las piezas restantes del puzzle en otros registros en el que los contenedores puedan ser hallados en un estado completo o semicompleto. Y contamos con numerosos pecios naufragados con ánforas tarraconenses intactas o casi intactas, así como muchos contextos ad destinum, es decir, mercados de importación, mercados de consumo, en los que se ha conservado el material arqueológico, ánforico en un excelente estado de conservación. Entonces, y repetimos, gracias a la epigrafía ánforica podemos relacionar estos contenedores completos y, por tanto, sus peculiaridades morfológicas a un alfar o una zona productiva en concreto. Entonces, nos dedicamos a recorrer más de medio centenar de museos y almacenes con el objetivo de documentar la mayor cantidad posible de ánforas tarraconenses completas y semicompletas, tanto en museos españoles como franceses, italianos y tunecinos. Una vez marcados los objetivos y la línea de trabajo, quedaba la duda acerca de la elección del método a seguir para la toma de datos. Para llevar a cabo dicho objetivo, planteamos una metodología que no se había utilizado hasta el momento en este campo de estudio, y era el de utilizar levantamientos fotogramétricos y el modelado tridimensional para crear una base de datos morfológica que intentara aunar todos estos ejemplares completos o semicompletos, publicados o inéditos, de los tipos Dressel 2, Dressel 3 y Pascual 1 para poder llevar a cabo nuestra caracterización morfológica. Las ventajas de este método son incalculables en todos los aspectos. En primer lugar, nos permite conservar de forma permanente una copia virtual del ánfora en nuestro ordenador, con la que podemos analizar de forma pormenorizada, con un solo clic del ratón, cualquier detalle de la morfología del ánfora, marcas de torno, grafitos, marcas de alfarero, etc. Y ya que, como sabrán, se trata de contenedores muy, muy pesados, de unos 20-25 kilos de peso, para el caso de las ánforas tarraconenses, por ejemplo, pero las Dressel 20 pueden llegar a pesar entre 30 y 40 kilogramos. Por lo tanto, son contenedores muy difíciles de manipular, por lo que se nos pueden escapar muchos detalles en vivo, in situ, estando digamos, en el museo, que luego podremos apreciar cómodamente en el modelo tridimensional. Además, reduce enormemente el tiempo invertido en el trabajo de campo, permitiendo documentar un gran número de contenedores en tiempo récord. Hablando de un caso real, por ejemplo, en los almacenes del Drasme en Francia, pude documentar un centenar de ánforas completas en 3 días de trabajo, ya 5 o 6 horas al día. Así que imagínense lo que renta. Igualmente, dibujar a mano un objeto cerámico de más de 1 metro de altura también resulta especialmente complicado, pero sobre todo muy impreciso, por la cantidad de error acumulado al no poder conseguir el perfil completo con un solo conformador. Pero a través del modelo tridimensional, fruto del levantamiento fotogramétrico, podemos generar una ortofoto, es decir, una imagen ortorrectificada del ánfora completa, sin distorsión introducida por la lente de la cámara, que nos permite conseguir un perfil perfecto y con precisión milimétrica. Aquí en la diapositiva pueden ver cómo, digamos, la diferencia entre una imagen sin ortorrectificar y ortorrectificada. Una se puede dibujar porque digamos, presenta una superficie plana sin distorsión y la otra no. También, digamos, este método nos permite
cortando una loncha, perdón, pues que no encuentro un término más ilustrativo, del modelo tridimensional del ánfora para conseguir una sección perfecta de la misma. ¿El ratón se ve en pantalla? Vale, pues sí, digamos, aquí sería o sea, aquí se puede ver como esta sección, tanto del borde como de casi todo el cuello. Y lo mismo para conocer la sección de las asas, pero esta vez cortando el modelo en sentido transversal. Entonces, a partir de estas dos secciones, podemos vectorizar el modelo con precisión milimétrica y sin error humano añadido, imposible de conseguir con los métodos tradicionales de dibujado. Entonces estuve dándole muchas vueltas sobre cuál sería el método ideal para representar las cerámicas arqueológicas. Y llegué a la conclusión de que lo mejor, lo más adecuado, sería mostrar la sección de la pieza en la mitad izquierda del eje de simetría y en la derecha la ortofoto de la misma. Esto nos da muchísima información, ya que por una parte contamos con el dibujo arqueológico y por otra con el aspecto real de la pieza, digamos, el color externo de la pasta cerámica, morfología de la parte derecha. Y como pueden ver, claro, dirán, el eje de simetría no es correcto. No, realmente es el único método de representación gráfica en el que se respeta la simetría de los contenedores. Y es que las ánforas no son simétricas para nada. Están muy mal ejecutadas a nivel artístico, por decirlo de alguna manera, ya que obviamente esa no es su función. Su único propósito es servir como contenedor de un punto a un punto B, a un punto B. Y da igual lo mal hechas o ejecutadas que estén, mientras no se rompan y cumplan con su cometido. Por ello, creemos que hay que desterrar la representación gráfica de las ánforas siguiendo el mismo método de las producciones cerámicas a molde, que consiste en dibujar una parte y replicarla como un reflejo en la parte opuesta del eje de simetría, ya que realmente se está falseando la información. Fíjense, por ejemplo, el pivote de esta el 2F del Maresme, o digamos, esta del 20 mucho más panzuda aquí, comprueben la forma del asa, y esta ánfora estaba en un pecio, es decir, se dio por buena y se llenó. Igualmente aquí, comprueben que la simetría brilla por su ausencia. ¿Y qué hicimos con las ánforas que no pudimos ver in situ y por tanto de las que no pudimos hacer un levantamiento fotogramétrico? Pues a partir del dibujo arqueológico publicado y gracias a un software de modelado tridimensional como puede ser Blender o 3D Max, podemos obtener un modelo 3D con el que podemos hacernos una idea más exacta del aspecto del ánfora para introducirla dentro de nuestra base de datos morfológica. Simplemente, tal y como se puede ver en el paso 2 de esta imagen, dibujamos el perfil del ánfora y el mismo programa se encarga de tornear el objeto. Y aquí podemos ver dos ejemplos más de este proceso de modelado tridimensional. Incluso si contamos con fotografías de la pasta cerámica, podremos colorear el modelo. De esta forma, y aunando el levantamiento fotogramétrico con el modelado tridimensional de más de 500.000 de individuos anfóricos completos o semicompletos, hemos creado la mayor base de datos morfológica anfórica de la que tenemos con constancia. Creemos que contamos con todas, o casi todas, las ánforas Pascual 1 y Dressel 2 y Dressel 3 completas o semicompletas conocidas o al menos que hayan sido publicadas. Como ya hemos repetido a lo largo de esta comunicación, dada la enorme variabilidad interregional entre las producciones anfóricas tarraconenses, decidimos dividir el territorio en las 7 grandes áreas que pueden ver en el mapa, que corresponden a los territorios de las principales ciudades romanas de la costa oriental de la provincia Hispania Citerior. El motivo de esta división es facilitar la aplicación práctica de esta propuesta tipológica, que está compuesta por 7 subtipos principales que a su vez pueden tener otros subtipos secundarios. Pensamos que esta nomenclatura, dentro de lo que cabe, resulta sencilla, intuitiva y de fácil adopción por la comunidad científica. Consta de un código que, en primer lugar, hará referencia a la tipología clásica, seguida de una letra que indica el área geográfica de producción, de la A a la G, como hemos visto en el mapa anterior, seguido de un número que hace referencia al taller en concreto únicamente en los casos en que ese extremo se pueda discernir. A nivel de ejemplo, a la derecha podemos ver una ánfora del tipo Dressel 3.D.4. ¿Qué significa? Una ánfora del tipo Dressel 3, producida en el área D, que corresponde al Ager barquinonensis, concretamente en la figlina 4 de ese territorio, que es la figlina de Cantintoré, cerca de Molins de Rei. Y aquí dos ejemplos más.
una Dressel 2.C.3, es decir, una ánfora del tipo Dressel 2, elaborada en el área C, que corresponde a la Lager Tarraconensis, concretamente en el alfar número 3, que es el de Masdenkors, en Reus. O una Pascual 1.D.1, es decir, una Pascual 1 producida en el área D, el área Barquinolensis, como hemos visto anteriormente, en el alfar 1, que es el alfar de Sant Boi de Llobregat, la comarca del Baix Llobregat, en Barcelona. Y lo realmente interesante es que se pueden seguir perfectamente las tradiciones alfareras de los fíguli en cada territorio. Por ejemplo, en el área A, que corresponde a la Dianensis, Valentinus et Saguntinus, la más meridional de la costa tarraconense, en la que destaca, como podemos ver, unas ánforas del tipo Dressel 2 con una personalidad muy fuerte y fácilmente diferenciables del resto de producciones tarraconenses. Son de tamaño más reducido, con unas ánforas con unas asas de formato muy particular, más separadas del cuello y mucho más arqueadas que en otras zonas, así como pivotes mucho más finos que en latitudes más septentrionales. Las producciones de Lager Dertosanus presentan cuellos relativamente más cortos y de aspecto más macizo que en otras áreas, así como bordes altos y de sección redondeada, y asas más rectas que en el caso anterior, pero rematadas en la parte superior por un codo más arqueado. Además, y tal como puede observarse, tienen muy marcadas las líneas de torneado, tanto en el cuerpo como en el cuello. Las producciones de Dressel 2C, de Lager de la ciudad de Tárraco, también son muy fácilmente distinguibles del resto de Dressel 2 tarraconenses, con tercios superiores con un marcado aspecto de embudo, cuellos de perfil cilíndrico, largos y campanas altas y pronunciadas que dejan una línea de carena bien marcada. Los bordes suelen ser altos, de sutil perfil redondeado, pero con tendencia triangular. Y las Dressel 2 de Lager, las Dressel 2D, es decir, las Dressel 2 de Lager de las ciudades de Barquino y de Baétulo, con bordes más bajos, de sección redondeada, pero donde vemos la diferencia más apreciable es en lo fusiforme que son los cuerpos y en que suelen rematar el codo superior en una arista viva acabada en punta, entre otras peculiaridades. Y aquí las producciones de la actual comarca del Vallès Oriental, con una muy fuerte variabilidad intrarregional, pero que en líneas generales presentan en general campanas muy bajas y poco pronunciadas. Empezaremos a pasar rápidamente para no eternizarnos en esta descripción. Aquí las de Lager Iluronensis y Blandensis, es decir, las Dressel 2.F, también con una fortísima variabilidad intrarregional, incluso en talleres separados por menos de 10 kilómetros de distancia, las ánforas no tienen nada que ver entre sí. Y finalmente las Dressel 2 producidas en el Lager Grundensis y en Poritanos, que aunque se trata de producciones muy minoritarias respecto a todas las anteriores, también presentan características morfológicas muy fuertes como las campanas altísimas y muy pronunciadas, ¿no? Con un ángulo muy abierto, y unos pivotes muy macizos con una gran protuberancia sobresaliente de forma cónica. En definitiva, como podemos ver, una variabilidad morfológica interregional muy marcada que hace que sean fácilmente distinguibles entre sí, tal y como hemos podido ver en las diapositivas anteriores. Y lo mismo podríamos decir para las ánforas Dressel 3, aunque su producción está muy centrada en la zona productiva del Baix Llobregat, ya que aproximadamente el 80% de las ánforas que hemos documentado de este tipo proceden de este área, siendo inexistente su producción entre el espacio comprendido entre las ciudades de Saguntum y Barquino. Y lo mismo para las producciones de Pascual 1, inexistentes en los alfares más meridionales, con una producción también muy centrada en el Lager Baetulonensis y en menor medida en el Lager Iluronensis. Hay que destacar, como ya hemos comentado anteriormente, que dentro de un mismo alfar pueden tener lugar importantes variaciones morfológicas, hecho que responde a la presencia de diferentes cuadrillas de artesanos con distintas tradiciones alfareras que trabajaron en esa figlina en distintos momentos o en paralelo, usando los mismos hornos, pero digamos, moldeándolas en grupos separados. ¿Cómo hemos solucionado esto? Añadiendo a la nomenclatura definida con anterioridad, es decir, una Dressel 3.f.5 significa una Dressel 3 de la Lager Iluronensis del taller del Mujal, en Calella, y hemos añadido, digamos, grupos diferenciados a los subtipos, es decir, grupo 1, grupo morfológico 1, grupo morfológico 2, grupo morfológico 3, como podemos ver aquí en este caso.
Y lo mismo para el alfar de Mas Manolo, con las ánforas selladas con la archiconocida marca PTE, directamente relacionada con los reputados caldos lauronenses. Y se preguntarán, esto es muy interesante, ¿por qué estas ánforas que presentan las mismas marcas epigráficas muestran morfologías tan diferenciadas? Pues porque seguramente el personaje representado en esta marca, ya sean unos duonómina o unos trianómina, no era el figuli que elaboraba las ánforas, sino el oficinator, el dueño de la figlina o el cabecilla de la cuadrilla de alfareros anónimos, en este caso. Porque si no, obviamente, alguien que ha hecho estas 3 ánforas las estaría haciendo con la misma técnica, es decir, con las mismas características y no de esta manera tan diferenciada en un tan corto periodo de tiempo. Es decir, el análisis morfológico de las producciones anfóricas de un taller, aparte de permitir caracterizar las características morfométricas de un alfar concreto, nos permite dilucidar el papel desempeñado por los personajes que sellaron sus ánforas. Incluso en los casos en los que nos ha sido posible contar con suficientes contextos arqueológicos cerrados o bien datados, como por excelencia suelen ser los pecios, hemos llevado a cabo una propuesta de evolución cronotipológica, por ejemplo, para las Dressel 3 producidas en el Ager barquinonensis, desde sus modelos más arcaicos, hallados en contextos cercanos al cambio de era, como las ánforas del pecio Planier 1 de la izquierda, hasta aquellos con características híbridas y de transición hacia el tipo Dressel 2 presentes en el pecio Dramond B. Y también siguiendo el mismo ejemplo para las ánforas del tipo Dressel 2 producidas en la misma zona. También he elaborado mapas tipológicos a modo de guía de consulta rápida para los 3 tipos principales, para las 3 principales producciones analizadas, como las Dressel 2, cuya manufactura está representada en todo el territorio objeto de estudio, para las Dressel 3, que no se elaboran, como hemos dicho, en las zonas comprendidas entre el Ager Dertosanus y el Ager tarraconensis. Es decir, no existen Dressel 3.b ni 3.c. Ya que, como hemos dicho, su producción está fuertemente centrada en el área D, en el Ager barquinonensis, especialmente en la comarca del Baix Llobregat. Y finalmente, las Pascual 1, ausentes en las latitudes más meridionales, en las áreas donde se ubican las ciudades de Saguntum, Valentia y Dianium, cuyos talleres tienen una implantación más tardía. Tal y como hemos podido comprobar, el aspecto general de las ánforas puede variar muy significativamente entre alfares que disten poco menos de 10 o 20 kilómetros, hecho que se explica, repetimos, por la presencia de diferentes cuadrillas de alfareros itinerantes con procesos de fabricación diferenciados. Perdón. Finalmente, pasemos ahora a hacer una breve recapitulación final a modo de conclusiones. Ha sido una ardua tarea, fruto de 4 años y medio de recopilación y análisis de material anfórico, visitando, como hemos dicho, más de medio centenar de museos y almacenes, tanto nacionales como internacionales. Pero que gracias a la recopilación y análisis morfométrico de más de medio millar de ejemplares anfóricos tarraconenses completos o semicompletos, hemos podido elaborar una precisa sistematización tipológica de los principales tipos tarraconenses, que recoge las peculiaridades morfológicas a nivel local y regional con una metodología basada en la computación por ordenador. Esto resulta, creemos, de gran importancia en el estado de la cuestión del estudio de las ánforas tarraconenses, puesto que permitirá la correcta identificación de estos contenedores en contextos de importación o tránsito en cualquier parte del mundo, y especialmente para el tipo Dressel 2.3, ya que en muchísimas ocasiones, en excavaciones fuera de España, o incluso aquí también, si las ánforas de estos tipos no presentan una pasta cerámica de color rojo ladrillo, muy tosca, no la consideran como de procedencia tarraconense y se clasifica incorrectamente como itálica. Me he encontrado con muchísimos casos en los que, digamos, cuando escapan de esa convención que se hizo famosa hace décadas, digamos, se clasifica incorrectamente como itálicas. Por ello pensamos que, sin lugar a dudas, esta caracterización tipológica era necesaria. Igualmente, se trata de un proyecto abierto que puede mejorar día a día y que podrá ir nutriéndose del descubrimiento de nuevos individuos anfóricos para ampliar esta base de datos morfológica.
Del mismo modo, estamos trabajando en aplicar este método a otras producciones anfóricas, como pueden ser las ánforas Dressel 20 y las 711, las Dressel 711 béticas, o incluso para las Dressel 1 o las Dressel 24 itálicas. Es una propuesta de, digamos, de trabajo en futuro. Y, en definitiva, y donde creemos que reside la principal aportación de esta investigación al conocimiento de las ánforas talaconenses, es que solo con ver un individuo completo o semicompleto o incluso un tercio superior o, en algunos casos, un pivote del tipo Dressel 2, Dressel 3 o pascualino talaconense, puedo identificar, basándome con paralelos claros presentes en la base de datos morfológica, el área productiva concreta de la que procede, incluso en los casos en los que sean, obviamente, en los casos de ánforas anepígrafas, es decir, que no lo podamos saber por la epigrafía o que no sepamos por ejemplo, podemos tener una ánfora sellada, pero que no conocemos el taller de origen. Y recientemente, en el congreso que tuvo lugar en Badalona, si no recuerdo mal, el mes de octubre, se presentaron los resultados de la excavación de una figlina de Badalona. Resulta que entre los materiales de la fosa Agueris de los Castra Praetoria, documenté una ánfora que por su morfología adscribí en la tesis al Ager baetulonensis, pero digamos sin confirmación, digamos, por epigráfica. Y llevaba una marca, pero no se sabía de dónde procedía esa marca. Pues cuando presentaron ese alfar, sorpresa, esa marca era de la marca que yo había atribuido sin saber que era de la Ager baetulonensis solo por el análisis morfológico, se confirmó que era de un alfar de esa zona. Y como estos puedo comentar muchísimos casos en los que ha sido posible hacer la identificación. Uno de los objetivos a corto plazo es publicar esta nueva tipología de estos principales tipos de ánforas talaconenses para que cualquier arqueólogo o arqueóloga pueda identificarlas y ascribirlas a una zona productiva desde cualquier parte del mundo. No hay magia ni misterio, es comprobar, digamos, buscar los paralelos porque son muy claros y, como ya han visto, la morfología las diferencias morfológicas son abrumadoras y muy homogéneas en las zonas. Y bueno, de mientras se puede consultar en el repositorio virtual de tesis en xarxa, está disponible online, y entre las páginas 700 y 903 es donde está esta clasificación tipológica. Y nada, bueno, con esto daría por finalizada esta intervención. Agradezco muchísimo la atención, espero no haberme hecho muy pesado y estaré encantado de resolver cualquier duda que haya surgido.